se desarrolla como veníamos haciéndola. Va a haber un tiempo de alabanza, de adoración, y sino que los temas van a ser relacionados con el discipulado que le toca ese día. Así que, como dijo Natanael, si usted quiere concurrir a las reuniones, puede hacerlo. Me olvidé de decir algo importante. Dale. ¿Qué pasa con el discipulado de vida en el Espíritu, que se hacía los primeros miércoles del mes? Bueno, ese discipulado no lo vamos a hacer más, aunque sí mantenemos los grupos pequeños. Su discipulador va a seguir siendo el mismo, sus compañeros de discipulado van a seguir siendo los mismos, pero no va a haber clase de vida en el Espíritu, ¿sí? Así que ese discipulado no va a estar más. Bueno, invitamos a los niños que pasen al culto, todos de 3 a 10 años, tienen una clase preparada. Adelante. Hay gente que nos acompaña en esta noche que ha venido desde La Falda, desde Huerta Grande, ¿no? Desde allá. Le voy a pedir si se pueden poner de pie un segundito. Le damos la bienvenida como congregación, los saludamos. Amén. Bien. No sé si hay alguien más que nos visite por primera vez. ¿Pueden tomar asiento? Sí. De Cosquín también. ¿Puedes ponerte de pie un segundo? También son bienvenidos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bendecido, dice la pastora. Amén. Hoy quisiera hablar sobre un tema que a través de los años se ha consolidado en mí. Y creo que es una verdad que tenemos que conocerla todo hijo de Dios para saber dónde estamos establecidos, ¿no? Y esta verdad tiene un título de la prédica que le he puesto: Dios tiene la última palabra. Si quisiera profundizar un poquito más en esto, diría que Dios tiene la última palabra en todo asunto de nuestra vida. Y conocer esta verdad y entender esta verdad nos hace vivir en una libertad de entender de que si yo vivo bajo lo que Dios ha dispuesto para mí, nada de lo externo, nada de lo creado, como dice Romanos, nada puede influir en mi vida, porque Dios tiene la última palabra. Cuando hablo básicamente de que Dios tiene la última palabra, estoy hablando de que el que tiene la última palabra, por lo general es el que tiene la autoridad, el que tiene la capacidad de decidir. El que tiene la última palabra es aquel que establece las reglas, el que determina lo que está bien o lo que está mal, el que marca un rumbo. Y así es Dios para con nosotros. Así que acompáñenme por favor al Salmo 139, vamos a leer del verso 1 al verso 4 primeramente. Pero vamos a orar primeramente. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo que nos hable en esta noche y no sea tan solo una palabra desde mi humanidad. Padre, primeramente te damos gracias por la libertad que tenemos de expresar tu nombre, por la libertad de congregarnos, por la compañía de mis hermanos, por esta parte del cuerpo de Cristo que estamos establecidos en esta zona de la ciudad para alzar nuestra voz y declarar tu nombre, Señor. Padre, en esta hora quiero pedirte que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre, tu Espíritu Santo el que nos hable a lo más profundo de nuestro ser. Sea tu obra en cada uno de nosotros, Señor, y tu Espíritu Santo encuentre en nosotros un corazón enseñable, una mente entendible, Señor, y una disposición a obedecerte, Padre. Señor, que todo lo que yo hable en esta noche sea desde tu corazón
y bajo el gobierno de tu Espíritu Santo, Padre. Confío en tu obra sobre cada uno de nosotros, el conocimiento pleno que tú tienes de nosotros y la palabra que necesitamos como casa en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice el Salmo 139, verso 1, en la Reina Valera dice: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué puede escapársele a Dios, no? Si hasta Él sabe de nuestros pensamientos. Verso 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Estos primeros versículos del Salmo 139 hablan de la omnisciencia de Dios. Él lo sabe todo. Nada escapa de su conocimiento. Nada escapa de su cuidado para con nosotros los hijos. Y en el verso 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Verso 13, voy a esperar un ratito, ahí está. Porque tú formaste mis entrañas, Él nos creó, Él nos hizo, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y en el verso 16, una expresión más del salmista dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí el salmista está diciendo que Dios conoce todo de nosotros, nada escapa de Él, Él nos ha formado, Él nos ha entretejido, dice, en el vientre de nuestra madre, y todas las cosas que van a suceder en nuestra vida ya han sido predestinadas, han sido escritas, dice ahí la palabra. Y también dice de que no va a faltar ninguna de ellas. Por lo tanto, yo soy uno de los que piensan de que Dios ha determinado cada uno de nuestros días. Él ha determinado el día que hemos nacido y determina el día que vamos a dejar en esta tierra. Él determina con quién vamos a estar, quiénes van a ser nuestros padres, quiénes van a ser nuestros hijos. Todo fue determinado por Dios, dice el Salmo, y dice que no va a faltar ninguna de las cosas que ya Dios determinó en la eternidad para nuestras vidas. Por lo tanto, podemos llegar a una conclusión seria de saber y de entender de que Dios siempre tendrá la última palabra en todo asunto de nuestra vida. Qué hermoso es poder entender esto y nos sea revelado en nuestro interior, porque no hay nada en este mundo que te pueda producir temor. No hay ningún imprevisto que pueda venir a tu vida que te pueda agarrar desprevenido, porque todo lo que Dios permite a los que aman a Dios, dice la palabra, es conforme a un propósito. No así las cosas que nosotros producimos cuando estamos fuera de Dios. Pero estando en Dios y las cosas que nos suceden, dice la palabra, son permitidas por aquel que tiene la última palabra para nuestras vidas. El Proverbios 19, verso 21, dice en la versión NTV, me pareció más claro dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor va a prevalecer sobre nuestras vidas. Yo siempre le digo a las personas, si el Señor fijó sus ojos sobre vos, no tenés escapatoria. Podés ir para acá y podés para allá, pero el Señor te va a traer a su camino. El Señor a veces tendrá que permitir que sucedan cosas en tu vida, pero si Dios ya determinó algo sobre vos, eso se va a cumplir. Así que bueno, con la ayuda del Señor yo quisiera que veamos algunas historias bíblicas donde podemos ver claramente cómo Dios
trajo resultados a las situaciones que se estaban viviendo. Una de ellas es sobre la vida de José. En Génesis vamos a leer, Génesis capítulo 41, versos 50, 51 y 52 vamos a leer. Génesis 41, 50. Dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre. ¿Recuerdan de que el Señor le había dado una visión al faraón, la cual la interpretó José, que eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez? Pero antes que se terminaran los 7 años de abundancia, dice que nacieron 2 hijos de José, los cuales le dio a luz a Senat. Este era el nombre de la esposa de José, hija de Potifera, sacerdote de On. Verso 51. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José, uno de los menores hijos de Jacob, tenía muchos motivos en su vida para estar enojado. Hasta podríamos decir, entre comillas, estar enojado con Dios. Había sido traicionado por sus hermanos, había sido vendido en esclavitud, había sido depositado en una cisterna, hasta que parecía que en un momento se habían solucionado sus cosas, que llega a la casa de Potifás, donde dice que Dios estaba con él, pero ahí injustamente lo acusan y él termina en la cárcel. Si hay alguien que podríamos decir que vivió varias situaciones injustas, es justamente José. Si lo comparamos a la par de otros personajes bíblicos, creo que, no sé, quizás Job también vivió cosas difíciles, como la vivió también José. Pero vemos que en José, por lo menos la Biblia no lo menciona, nunca hubo reproche para con Dios, no había signos de amargura, sino que al ver los nombres que él le puso a sus hijos, nos damos cuenta una actitud en él que sabía y entendía quién tenía la última palabra en todo asunto de su vida. El primer hijo, Manasés, Dios me hizo olvidar. El segundo hijo, Efraín, Dios me ha hecho prosperar. Anoté algo acá. Un nombre honraba la misericordia de Dios. El otro proclamaba su protección. Un nombre hablaba de un pasado sanado y el otro nombre hablaba de un progreso en el día de mañana que Dios le había dado. Vemos que la vida de José no estaba determinada por el resentimiento, no estaba determinado por las cosas feas que le había tocado vivir, sino que él podía ver, como decimos hoy, en lo eterno. Podía ver de que Dios tenía planes de bien para él. Alguien dijo una frase que leí en estos días que dice, no traigas a tu presente los errores del pasado, porque eso te va a hipotecar tu futuro, sino que perdona. La acción del perdón es una acción que rompe cadenas tremendas. La acción del perdón rompe estados de amargura por años. Y eso es lo que pasó en la vida de José. Él había perdonado todo lo que le había tocado vivir. Por eso que en Génesis 50, verso 20, fíjense en lo que dice aquí José. Le dice a sus hermanos, cuando se encuentra con sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos,
Claro que con el diario del lunes todos somos pícaros y somos fáciles, ¿no? Lo importante es poder entender la situación antes que llegue el lunes, antes que todo esté resuelto, y poder entender esto que Dios dijo para su pueblo, que Él tiene planes de bien y pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Yo me imagino que José, como usted y como yo, habrá pensado muchas cosas. ¿Por qué me toca vivir esto? ¿Por qué Dios permite esto que viva, no? Pero el saber y el entender esta verdad de que Dios está al mando, de que su trono está firme y de que Él tiene siempre la última palabra sobre nuestras vidas, nos va a ayudar a atravesar procesos y acabar procesos en tiempos más fáciles, porque entendemos que todo lo que se produce en nuestras vidas es conforme a un propósito. José fue establecido en un tiempo y en un lugar bajo un propósito. Ese propósito lo estableció Dios en la eternidad. José debía estar en esos lugares y en ese tiempo, y Dios lo usaría. José sería el instrumento de Dios para preservar su pueblo. Él lo entendió así, él lo pudo ver así. Lo importante es que cada uno de nosotros podamos saber la asignación que tenemos, el tiempo y el lugar donde estamos y cómo colaboramos con Dios de acuerdo al propósito eterno. Dentro del propósito eterno estaba la preservación de vida de su pueblo, y para eso Dios utilizó a José como un instrumento útil para ese tiempo, para preservar a su pueblo y que no muriera de hambre. Por eso es que la Biblia dice que seamos agradecidos en todo lo bueno y en todo lo malo, porque aún no podemos ver toda la realidad, todavía no podemos ver el panorama, pero aquí estoy, Señor, te agradezco por lo bueno y por lo malo que me pasa, porque sé que todo esto es provisto por ti, y si es provisto por ti, un final de gloria va a tener. No sé si lo veremos nosotros, no sé si lo verán nuestros hijos, no sé si lo verán nuestros nietos, pero un final de gloria siempre hay en Dios. Amén. Dios siempre tiene la última palabra sobre nuestras vidas. Tengo muchas historias bíblicas para relatarle o para recordarle, para que podamos ver cómo Dios determina cada situación a vivir. Si me pongo a repasarlo por la Biblia me va a llevar mucho tiempo. Pero ¿recuerdan la situación que vivió David en Siclag? David huyendo de Saúl. Saúl lo buscaba para matarle. Y él dice que se fue a vivir a tierra de los filisteos y hizo alianza con los filisteos. Pero mientras estaba ahí en esa tierra y peleando a favor de los filisteos, dice que vinieron los amalecitas y arrasaron con todo el campamento, con todo el ganado, con la mujer, con los hijos, con todo lo que había ahí. Y cuando ellos regresan al campamento, cuando ellos regresan a Siclag, se encuentran con ese panorama desolador. Habían arrasado con todo, habían quemado todo lo que quedaba. Dice que los hombres que venían con David tenían amargura de alma. Lloraron hasta quedarse sin fuerzas. David también lloró igual a la par de ellos, con el agravante que en un momento de esa situación sus hombres hablaban de apedrearlo a él también, porque él era el líder, él el que determinaba el rumbo. Y ahí se sintió solo David, creo, más solo que nunca. Pero dice la palabra que él buscó a Dios. Se fortaleció en Dios, dice la palabra. Yo me imagino la cabeza de David o de sus hombres en ese momento. Se acabó todo. Se llevaron todo. Pero dice que Dios le dio instrucciones precisas a David de cómo debía actuar, cómo debía perseguirlos. Hermanos, David, yo sé que buscó a Dios y se fortaleció en él. Quizás una mente natural puede decir, hoy no le quedaba otra.
ni amigos le habían quedado. Pero David, como usted y como yo sabemos, que si hay alguien que puede resolver todo asunto en nuestras vidas, ese es Dios. Porque Él ya tiene todo determinado para nuestras vidas. Y dice que David salió atrás de los amalecitas y dice la Biblia expresamente que recuperó todo sin faltarle nada de lo que el enemigo se había llevado. Recuperaron todo. ¿Quién tuvo la última palabra en ese asunto? Dios. No eran las circunstancias, no eran lo que podía ver David en ese momento, no era lo que podía ver su ejército, era lo que Dios ya había determinado que iba a suceder. Que aprendemos en ese interín, aprendemos un montón de cosas. Situaciones que Dios permite que vivamos para que nuestra dependencia hacia Él sea cada vez mayor, para que no nos seamos autosuficientes, sino que buscamos en Él toda situación de nuestras vidas. Otra historia que está en el capítulo 26 de Génesis, el hijo de Jacob, Isaac en la tierra de Gerar. Dice que Isaac fue a esa tierra y dice que sembró, y como Dios estaba con él, dice que él prosperaba en todo. Isaac sembraba, cosechaba, y dice que pronto se hizo rico y fuerte en toda esa tierra. Pero en esa tierra también estaban los filisteos. Y dice que tenían envidia de su progreso. Entonces mandaban a su gente y tapaban los pozos de agua que tenía Isaac. ¿Quién sobrevive sin agua? ¿Cómo haría Isaac para mantener sus rebaños, sus pastores, su gente sin agua? Imposible. Y dice que Dios estaba con él. Y Jacob abrió otro pozo. Y vinieron los filisteos y también se lo taparon. Y Isaac abrió otro pozo y nuevamente se lo taparon. Y así fueron varias veces. Hasta que el enemigo vio de que Dios estaba con Isaac. Entonces, ¿qué hicieron los filisteos? Fueron a hablar con Isaac y le dijeron: queremos hacer alianza con vos porque vemos que Dios está con vos y te bendice. ¿Quién tiene la última palabra en nuestras vidas? Dios. Te pueden cerrar una fuente de trabajo, te pueden cerrar un diagnóstico médico adverso, pero Dios tiene la última palabra en nuestras vidas, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero nosotros debemos estar en Él, debemos permanecer en dependencia de Él, estar en Cristo, como lo decimos siempre. Viendo esto, los enemigos vinieron a pedir alianza con Isaac, porque vieron que Jehová era poderoso y no desamparó a Isaac. Amén. Podemos ver la vida de Moisés, por ejemplo. Cuando era bebé, su mamá dice que lo tuvo escondido por 3 meses. Yo no sé cómo hace para esconder un bebé 3 meses, porque Faraón había mandado a matar a todos los bebés. Y cuando ya dice no lo podía esconder más, lo puso sobre una canasta de juncos, dice. Lo calafateó con brea y lo puso en un río, el río Nilo. Un acto desesperado, me imagino, como madre para preservar la vida de ese bebé. A mí nunca se me hubiera imaginado hacer eso para preservar la vida de un bebé. Humanamente no tenía muchas posibilidades de vivir ese bebé. El rey con poder en la tierra en ese momento había determinado que ese bebé iba a morir. Pero Dios, que tiene la última palabra en todo asunto, concluye el libro de Deuteronomio diciendo
que Moisés murió lleno de años y sus ojos no se envejecieron. Porque Dios siempre tiene la última palabra en nuestras vidas. Podrán levantarse principados, potestades acá en la tierra para derribarte, pero Dios marcó tu vida, marcó tu destino y el mío para un destino de gloria. Hermanos, por eso insistimos en permanecer en Dios, en conocer su palabra, en oración buscar de conocerlo. Porque cuando conocemos estas verdades, nada ni nadie puede afectar a nuestras vidas, porque Él tiene la última palabra. Podría hablarle también de Sansón, un hombre que derrochó el don que Dios le había dado. Dios lo estableció con un don poderoso, con una fuerza extraordinaria, y lo puso como juez sobre Israel. Pero Sansón metió la pata una y otra vez. Y dice la Biblia que cuando estaba ahí en ese estado deplorable, donde se burlaban de él, donde le habían sacado los ojos, donde estaba sin fuerzas, él clamó a Dios y Dios le restableció ese don y él pudo concluir el propósito por el cual Dios lo había establecido en la tierra. Los filisteos creían haber acabado con Sansón. Le encontraron el secreto, se burlaban de él. Es más, en el lugar donde él derribó la última columna lo habían llevado para burlarse de él. Pero Dios tenía otros planes con Sansón. A pesar de Sansón, Dios tenía otros planes. Y el que tenía la última palabra sobre la vida de Sansón le permitió terminar la tarea encomendada hacia su vida. Podríamos hablar también de los discípulos de Jesús. Cuando Jesús fue crucificado, murió y fue sepultado. Dice la Biblia que algunos de ellos decían, ¿y qué hacemos ahora? Se acabó todo. Nuestro Señor no está más. Los principados, las potestades de las tinieblas pensaron que habían vencido. Pero Dios, que tiene la última palabra, levantó a su Hijo Jesucristo con poder desde las tinieblas y lo resucitó. Por eso usted y yo tenemos vida, porque Él resucitó, porque el que tenía el poder para vencer a la muerte venció. El que tiene la última palabra sobre nuestra vida, el que tiene el poder, y ese poder de resurrección, dice la palabra, que opera hoy en los hijos de obediencia. Hermanos, usted y yo muchas veces hemos lidiado con situaciones difíciles. Y no quiero menospreciar ni desmerecer el dolor de nadie, pero al conocer a Cristo, al estar en Cristo, nueva criatura somos, dice la palabra. Hay una hoja en blanco para escribir nuestra vida en el Señor. Y esa hoja en blanco está respaldada por aquel que tiene la autoridad por sobre todas las cosas, por aquel que se le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre, y que dice la Biblia que un día toda rodilla se doblará ante Él, y un día Él vendrá a reinar con poder y gloria, y todos nosotros acompañaremos en ese reinado. Mientras tanto, sigamos confiando en aquel que tiene la última palabra para nuestras vidas. No traigamos el pasado al presente, sino que enfoquémonos ahora en Dios, enfoquémonos en la nueva vida que Él nos ha dado y sigamos adelante siendo útiles dentro del propósito eterno. El apóstol Pablo ya lo había entendido esto y lo expresa así en Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, me extiendo hacia adelante. Prosigo la meta al premio
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Yo le invito a ponerse de pie en esta noche. Invito a los músicos que pasen. Como dijo mi esposa cuando estaba orando, yo no sé cuál es la condición con la cual estás hoy viviendo, la situación que estás atravesando, pero sí sé una cosa, que Dios lo sabe todo, que a Él no se le escapa nada, y que si hay una salida para la situación que estamos viviendo, Dios ya la planeó desde la eternidad. La Biblia dice que ninguno de nosotros vamos a ser tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación vendrá la salida para nuestras vidas. Amigos y hermanos, confíen en el Señor, enfóquense en Él, crean en cada una de sus promesas, porque lo que Dios ha dicho se va a cumplir, lo que Dios ha dicho se hará. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra tarea mientras tanto? Dice el libro de Mateo, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Busquemos respuestas en Dios, busquemos salidas en Dios, en aquel que sabe nuestra necesidad, pero también sabe cuál es la solución para cada uno de nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días y Él lo ha prometido y lo hará. Yo te invito a que cierres tus ojos. Dice la palabra que cada día debemos enfocar nuestra mirada en Él, en Cristo, en el autor y consumador de la fe, en aquel que ya lo sabe todo, en aquel que ya estableció desde la eternidad un destino de gloria para usted y para mí. Simplemente en esta tierra, en los tiempos, en los lugares donde nos toca vivir, a veces tendremos que vivir adversidades. A veces tendremos que ser sometidos a situaciones que no nos gustan. Pero confiemos en Dios y tengamos paz para con Él, que Él sabe lo que está haciendo. Perdonemos a los que nos han ofendido. Perdonemos a aquellos que quizás Dios mismo los utilizó para ubicarnos dentro de sus planes. Y simplemente nos deleitemos en Dios. Hagamos como el apóstol Pablo. Dejemos atrás todo aquello que no nos edifica. Dejemos atrás todo aquello que no es Cristo. Y fijemos nuestra mirada en la meta, en el supremo llamamiento por el cual Dios nos ha llamado. Cada día al abrir los ojos, pongamos todos nuestros pensamientos, las palabras, las obras, todo lo pongamos delante de Dios para que Él nos dirija, para que Él nos muestre el camino, sabiendo de que Él tiene planes y pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Confiemos en su poder. Él no ha perdido el control de nada, todo lo contrario, su trono está firme. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora, Señor, creyendo en tu palabra, Señor, creyendo que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, confiando y declarando esta verdad con nuestra boca, que tú tienes la última palabra en todo asunto de nuestras vidas. Señor, lo creemos con el corazón y lo confesamos con nuestra boca. Tú tienes la última palabra en todo asunto de nuestra vida, Señor. Padre, lo declaramos a viva voz. Que lo sepa el mismo infierno, que lo sepan las tinieblas. Confiamos plenamente en tu justicia, Señor. Confiamos en tu santidad. Confiamos en tu soberanía, Señor. Y nos declaramos, Padre,
siervos útiles delante de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo haga su obra en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos moldee para ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Padre, y en todo lugar y en todo momento donde tú nos establezcas, podamos tener la mirada puesta solamente en ti, creyendo en nuestro corazón que tú estás al control de todas las cosas. Y nada ni nadie podrá separarnos de tu amor, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y sea tu Espíritu Santo completando la obra de esta palabra en nuestra mente y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor por unos segundos más.